Vamos a hablar del jefe de gabinete a nivel nacional que hoy llegó al Congreso de la Nación. Recordemos que los legisladores pedían una interpelación. De alguna manera esto es explicar algunas de las políticas del gobierno nacional ante los legisladores nacionales, pero para conocer detalles de las características, de cómo se encuadra esta situación y de lo que ha hablado, estamos con ya Juan Pablo Escatini, a quien saludamos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. No es Guillermo Francos. Sí, no es una interpelación, ¿no? No, la sí? interpelación va a ser la semana próxima, Bien. ¿sí? El jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a ir a la Cámara de Diputados en 2 ocasiones en una semana. Hoy miércoles fue a dar un informe de gestión, el segundo desde que es titular de la jefatura de gabinete, y va a responder o respondió ya por anticipado más de 2.000 preguntas que fueron enviadas por los diputados. Mucho. Entre ellas, sí, algunas consultas que fueron hechas por entrerrianos. En virtud no las responde el propio Francos, ¿no? Los ministerios, de acuerdo a la consulta que se haga, es la que eleva el informe pertinente para que el diputado pueda tener o no evacuada la duda. Hoy Francos está todavía en la Cámara de Diputados brindando su informe, ya lleva más de 6 horas. Sí. Se esperaba que hubiera quórum, lo hubo, y finalmente comenzó a dar su informe de gestión. ¿De qué habló Francos? Bueno, habló de todo, del plan económico de Javier Milei, habló de algunas consultas que se hicieron sobre el Fondo Monetario Internacional. También el tema Libra. Del tema Libra. Bueno, la interpelación, que es la segunda instancia en la cual estará Francos en el Congreso, va a ser la semana próxima. Sí. Es el único de los funcionarios que en su momento fueron citados para ser interpelados por el escándalo Libra, que ha confirmado que va a estar, ¿sí? Bien. Y que va a responder preguntas de la comisión investigadora en relación a esta situación que ha tenido lugar con Javier Milei. Te pregunto, en torno a Entre Ríos, ¿cuáles fueron las preguntas, los ejes centrales de las consultas de los legisladores y también cuál ha sido la respuesta, obviamente, del Ejecutivo? Bueno, hubo una consulta que fue sobre la cuestión ambiental en relación a la planta de hidrógeno que se va a instalar en Paysandú, o que en principio se instalaría en Paysandú frente a la ciudad de Colón. Lo que respondió el gobierno a través de Cancillería es que Uruguay hasta el momento no ha informado de la instalación, que no tienen datos en relación a la planta, que no hay un informe del impacto ambiental elevado hacia la Comisión Administradora del Río Uruguay, que la CARU ha participado de encuentros con legisladores, intendentes y otros funcionarios interesados en que la planta no se instale, y que están a la expectativa de conocer si en efecto va a haber o no va a haber un informe de impacto ambiental. Algo raro, ¿no? Porque recordemos que el gobernador se reunió con Cancillería, de hecho viajó, el gobernador de Entre Ríos viajó a Montevideo, hubo reuniones donde obviamente se habla de esa instalación, o sea que oficialmente lo que está diciendo es que no tiene el gobierno de manera oficial el anuncio, pero el anuncio está, es un hecho concreto. De la planta hay novedades, digamos, se sabe que puede llegar a instalarse, pero el gobierno lo que dice hasta el momento, a nosotros, en tanto gobierno nacional, no nos han informado nada. Cuando nos informen estaremos en condiciones de responder. La pregunta es si van a pedir información. Bueno, ese es el interrogante. En relación a la obra pública, bueno, el gobierno informó que está vigente el convenio oportunamente firmado por Rogelio Frigerio con la Secretaría de Obras Públicas, recordará Fernando el año pasado, para hacer un traspaso de obras. Sobre las obras que están ejecutándose en la provincia, son 3. 2 en la Ruta 18 y 1 en la Ruta 12. Son obras, digamos, en relación a la envergadura de las las 2 arterias mencionadas. Las 3 obras los 3 proyectos son mínimos, son obras menores y abarcan unos 130.000 millones de pesos. Son las únicas 3 obras que ha mantenido el gobierno nacional en la provincia, todo lo demás fue traspasado. De hecho, por ejemplo, estuvimos en comunicación con el municipio de San José porque entre las obras rescindidas había un desagüe pluvial que estaba en un 50% de ejecución en calle Maipú de San José, que había quedado completamente descubierto. Lo que nos indicaron desde el municipio de San José es que el gobierno rescindió la obra y de ese proyecto se hizo cargo el municipio con fondos propios, unos 300 millones de pesos que invirtieron para terminar el trabajo. Recordemos el gran proyecto del agua potable para el área metropolitana de Paraná, también ha quedado todo. Pero en torno a estas 3 obras que están funcionando, van a continuar. Se están ejecutando, tienen fondos destinados, hay fondos previstos y desembolsos realizados. Ahora bien, son obras menores porque en relación a la envergadura, por ejemplo, de la Ruta 18, nunca terminada, hace casi 15 años ya que se está construyendo, lo que dice el gobierno es, bueno, nosotros estamos trabajando en un tramo, estamos realizando trabajos de repavimentación y otros trabajos menores en relación al total de la obra o del proyecto. Recordemos que la Ruta 18
y acá vamos a otro de los temas, está entre las rutas que se van a concesionar. Exacto, sí. Otro de los tomó puntos, Vialidad Nacional. Claro, sí. Otro de los puntos contestados en el marco de esta interpelación o de este informe de gestión de Guillermo Francos fue qué va a pasar con las rutas nacionales que pasan por Entre Ríos, cuya concesión con Camino del Río Uruguay finalizó, y cuál es la situación en relación a los trabajadores despedidos. Bueno, sobre lo primero, lo que se sabe, Vialidad Nacional se va a hacer cargo, va a tener a su cargo las tareas que realizaba Caminos del Río Uruguay, hasta tanto haya una concesión que hasta el momento no tiene fecha. Bien. ¿Sí? Va a haber una licitación, habrá ofertas, se elegirá una empresa. Hasta ese momento los peajes siguen levantados, Vialidad Nacional se hace cargo de las obras y sobre los empleados, Camino del Río Uruguay es una empresa privada, el gobierno nacional dice nosotros no tenemos nada que ver, eso depende pura y exclusivamente de la compañía. Hablamos de estas 200 familias que están con total incertidumbre y que no han podido cobrar incluso las indemnizaciones. Claro, y que además fueron despedidas casi con anticipación, porque desde el 9 de abril se sabía que se terminaba la concesión y que no se iba a prorrogar. Juan Pablo, muchas gracias por toda la información y nosotros vamos a brindar otra noticia muy importante en el contexto de las causas por los contratos truchos que ocurrieron entre 2008 y 2018. Bueno, hay novedades en torno a esa información que tiene que ver con nuevos acuerdos. Pero también vamos a hablar de esta otra causa, jóvenes emprendedores. La defensa insiste que no se releve el secreto bancario. Allí la información que estamos desarrollando, los acusados de cometer fraude del Estado entrerriano a través del programa Jóvenes Emprendedores, que depende del Ministerio de Producción en la gestión del gobierno de Gustavo Bordet, insistieron en oponerse a que la Fiscalía logre que se levante el secreto bancario y fiscal de los implicados, así como también que se puedan peritar los teléfonos. Allí la información a través de la plataforma ahora.com.ar.